La Biblia dice que hay un ejército de Dios que está luchando contra el ejército de Satanás, que hay una guerra entre ambos ejércitos. Y creo que aún los que no conocen tanto de la Biblia pueden coincidir en el concepto de que existe el bien y el mal, y que el bien y el mal se oponen entre sí y están en constante lucha, en constante guerra. Y eso lo podemos percibir en nuestro ambiente, en toda situación, que existe el bien y existe el mal. La Biblia lo dice claramente que Dios está en contra de Satanás y Satanás en contra de Dios. Por lo cual nosotros estudiando la Biblia podemos concluir que hay una guerra, lo que se llama una guerra espiritual, entre lo que la gente conoce como el bien, que es Dios, y el mal, que es Satanás. Y en esta guerra podemos decir que hay dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército del diablo, Satanás. Y la Biblia nos da algunas aclaraciones acerca de cómo se libra esta guerra espiritual entre Dios y el enemigo. Pero aquí lo más importante para nosotros, más allá de lo que suceda en el ámbito espiritual, aquello que tal vez no percibimos, que no apreciamos, ¿verdad?, con nuestros ojos físicos, que sabemos por medio de la Biblia lo que sucede de manera invisible a nuestros sentidos, pero que sin embargo algunas personas han tenido oportunidad de ver este mundo espiritual, este ambiente espiritual donde se libran estas batallas, esta guerra entre Dios y Satanás y los ángeles de Dios y los demonios de Satanás. Algunas personas han tenido estas visiones. Dios les ha permitido ver espiritualmente lo que sucede en el medio ambiente y sabemos que es algo impresionante el ver cómo se libra esa lucha a nuestro alrededor, que para nosotros pasa totalmente desapercibida. Sin embargo, la Biblia nos aclara que nosotros como seres humanos pertenecemos a uno de los dos ejércitos. Aquí no hay personas que estén exentas de pertenecer a uno de estos dos ejércitos y tal vez sea en la mayoría de los casos involuntario, ni siquiera lo saben. Pero por lo que entendemos de la Biblia, hay dos ejércitos y todas las personas, toda la humanidad, o pertenece a uno o pertenece a otro. No hay de más opciones. O la persona pertenece al ejército de Dios o la persona pertenece al ejército del diablo. Y quiero compartir contigo algunos pasajes en la Biblia donde entendemos cómo se conforma el ejército de Dios y el ejército del enemigo. Por ejemplo, una persona que no es cristiana, una persona que no conoce de Cristo, dice la Biblia que en Romanos 8:7, que las personas cuya intención son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Las obras que no agradan a Dios, como la mentira, el hurto, la maledicencia, las cosas que ofenden a Dios. Esas son las obras de la carne. Y dice la palabra de Dios que quienes practican, se orientan o tienen intenciones o designan en su mente estas obras de la carne, están enemistados con Dios. No solamente dice que están enemistados, sino dice que presentan oposición, inclusive llegan a ser hostiles hacia Dios. Inclusive se clasifica también este tipo de personas como enemigos de Dios, porque la carne o las obras de la carne son enemigos de Dios. Entonces, una persona sin Cristo, una persona sin el Espíritu Santo de Dios, solamente va a pensar y orientarse en las cosas de la carne. Y eso lo hace un enemigo hostil.
a Dios. En cambio, una persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón, una persona en Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos 5:1 que está reconciliado con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 5:10 también dice que si antes éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, una persona que tiene a Cristo en su corazón está reconciliado con Dios, está en paz con Dios y ha dejado de ser enemigo de Dios porque ya no busca practicar las obras de la carne. En el tema que estamos tratando en este día, una persona que se reconcilia con Dios pasa de las filas del ejército del diablo al ejército de Dios. Ahora esa persona en Cristo forma parte del ejército de Dios. Sin embargo, al pasar, digámoslo así, del ejército del diablo al ejército de Dios, esa persona ahora tiene como enemigo al que antes era, digámoslo así, su general, su capitán. Una persona en Cristo tiene como enemigo ahora a Satanás. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, en la Biblia dice: sean sobrios y estén alertas, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces ahora los cristianos tenemos un enemigo que es el diablo, y el diablo está buscando cómo devorar cristianos. Así que las personas que no han reconocido a Dios, a Jesucristo como su Señor, su Salvador, no se han arrepentido de sus pecados, viven una vida que le desagrada a Dios, haciendo las obras de la carne, esas personas, y tal vez sin saberlo y sin siquiera pensarlo, pertenecen al bando de las tinieblas de Satanás. Pero aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, que hemos reconocido que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha entregado la vida eterna, formamos parte del ejército de Dios. Así es que yo te quiero preguntar en este día, y tal vez no lo sabías, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, eres parte del ejército enemigo de Dios. Y tarde o temprano, tu general, tu capitán, te va a exigir y te va a maltratar, porque el diablo no tiene compasión ni de su propio ejército, ni de los que le pertenecen. Tarde o temprano se pagará ese precio. Así es que yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué ejército perteneces? ¿Al ejército victorioso de Dios o al ejército derrotado de Satanás? Medita en ello. Bendiciones.